no somos independientes de Dios. Me encontré con mi debilidad y empecé a flaquear, empecé a debilitarme. Estuve pasando por un proceso muy fuerte, donde yo pensé en un momento determinado que me iba a volver loco, porque yo nunca me había visto en un estado como ese. Y yo caminaba en las calles y yo como que estaba en el limbo. Y me acuerdo que una sierva se me acercó y me dijo: varón, yo tuve una revelación con usted. Y yo veía un demonio, un principado que lo atacaba. My God. Y yo no le conté mi situación, como me encontraba en ese momento. Yo simplemente me reí, porque así como el hijo pródigo, también me vi confundido. Así como el hijo pródigo me había apartado, porque ya no oraba, no buscaba a Dios, no leía la Biblia. ¿Sabes qué aconteció? Que me acuerdo que iba rumbo a cometer un acto que no debía cometer. Éramos 4 personas. Y me acuerdo que estando allí, que Dios allí me hizo volver en sí. Y me hizo saber: tú no estás bien. Si tú empujas un poquito más para allá, te va a ser muy difícil tú volver. Tú eres quien decides ahora. Y en aquella situación yo dije: yo no nací para no ser cristiano. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representes en el Señor. Bienvenido a su plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí en Juan Barón Palenque, con hombres y mujeres de Dios que están bendiciendo tu vida y la demás vida de las personas que ven esta plataforma. Pero en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que porta una palabra especial. Yo sé que te va a bendecir. Ungido, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas noches, pues mi nombre es Luis José Sierra y para mí es un placer poder estar en esta plataforma con el propósito de poder bendecir y edificar a alguien que en verdad pues necesita una palabra de parte del Señor. Amén. Amén. Todo el que está ahí en este momento, comparte este video, dele like, suscríbase a este canal, envíeselo a todo el mundo, corra. Usted que está viendo esto, tiene que hacerlo, dele like, porque no le pedimos dinero ni nada de eso, pero nos ayuda compartiendo estos videos. Si tiene el traje de buzo, póngaselo, porque vamos para agua profunda. Si está de pie, siéntese, porque hay una palabra de impacto para usted. Ungido, el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo. Fluye en el Señor. Ok, muchas gracias mi hermano, pues es una gran bendición poder expresar una palabra de parte del Señor, ya que Dios nos ha comisionado como mensajero de la palabra y es importante que entendamos el llamado y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y en esta noche pues quisiera compartir una palabra. Dios hace aproximadamente 15 o 16 años me dio una palabra siendo yo un muchachito en la iglesia, un adolescente, y me dijo: vas a llevar mi palabra para diferentes lugares. Dios mío. Y esto me hace pensar en el profeta Jeremías, cuando él dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Dios pone la palabra, su palabra en la boca de una persona, es porque Dios cuenta con esa persona. Lo único que Dios necesita es la plena disponibilidad para que esa persona pues pueda llevar esa palabra que Dios pone en su boca. Entonces, hay una palabra aquí en el Evangelio según San Lucas. Ok, gracias, mi hermano. Sí. San Lucas, capítulo 15, verso 17. Es una palabra que es muy conocida por nosotros los cristianos. E incluso personas que no son creyentes todavía, que todavía no le sirven al Señor, pues han hecho uso de esta palabra, se han relacionado con esta palabra. Y es Lucas 15, 17. Escuche lo que dice la palabra del Señor allí. Y leemos esta palabra para gloria del Padre, del Hijo y el poder de su Espíritu Santo. Dice Amén. así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dios mío. Esta palabra, al leerla, pues es una palabra que ministra mi espíritu, es una palabra que ministra mi corazón, y quiero ministrar en esta noche con un tema sencillo, y el tema es: vuelve a casa. Ese es el tema que en esta noche yo quiero compartir con esa audiencia maravillosa que yo sé que está escuchando, y otra que en el futuro pues también la va a escuchar, porque cuando Dios te da una palabra, esta palabra va a correr. Aunque yo como persona me detenga en un momento determinado, la palabra de Dios no se detiene. Dios mío. Y es importante que podamos entender que la palabra del Señor
trasciende lo natural, va más allá de una persona. Por ejemplo, la palabra y la unción, el poder de Dios va más allá de lo que nosotros como humanos podamos llegar, humanamente hablando. ¿En qué me baso para decirles esto? Por ejemplo, Eliseo era un hombre que tenía una palabra viva en su boca, era un hombre profeta de Jehová, y aún después de muerto, la unción que operaba sobre él resucitó muerto. Porque la unción trasciende lo natural. La unción no es como lo natural que ahorita, por ejemplo, este techo donde estamos, ahorita entonces desbarata, se vuelve polvo y se desaparece y ahí se quedó todo. No, la unción no se desvanece. La unción, lo de Dios, permanece para siempre. Aunque nosotros, humanamente hablando, nos desaparezcamos de esta tierra, la unción de Dios, el poder de Dios, permanece para siempre. Y quiero ministrarle con este tema sencillo: vuelve a casa. ¿Y de dónde surgió esta palabra? ¿De dónde vino esta escritura? Y es que hace aproximadamente 4 días atrás me encontré con un varón de Dios que nos habíamos encontrado en otras ocasiones en plataforma ministrando. Y de repente yo fui a comprar algo a una farmacia, y cuando voy en mi motor, pues me encontré con esta persona que me voció y me llamó. Yo me devolví, miré para atrás y me devolví. Cuando voy, eres tú, varón de Dios, me voy a reservar el nombre por ética. El punto es que aquel personaje me dijo: varón, ora por mí porque necesito la oración. Yo me detuve, yo me olvidé de que tenía que comprar un medicamento y me detuve a hablar porque vi una gran necesidad en esta persona. Y le dije: varón, ¿qué es lo que pasa? Me dijo: varón, ora mucho por mí, que estoy a punto de soltar la toalla. Dios mío. Y yo le dije: ¿cómo va a ser? Y me dijo: sí, ministro, estoy pasando por una situación que me está afectando. Y entonces explícame la situación. Y él allí entonces empezó a explicarme de su condición. Le dije: varón, no hay chance para volver atrás. No hay chance para retroceder en el camino, porque muchas personas en medio del proceso dicen: no puedo más, tengo que devolverme. Dios. Lo que yo pensé un día que se iba a manifestar sobre mí, porque Dios me dio una palabra verdaderamente, no se ha de cumplir. Dios mío. Entonces muchas veces empieza el enemigo en un momento de debilidad, empieza a ministrarle, decirte: no vas a llegar, porque yo le voy a decir algo, ministro, que está aquí conmigo. No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Así es. El que en este camino cree que va a permanecer por sus propias fuerzas se equivocó. Y aún aquellos que creen que por sus propias fuerzas van a permanecer, Dios les permite entrar en momentos de debilidad para que entonces comprendan que no fue su fuerza, sino el poder de Dios operando a su favor. Y es importante que nosotros entremos en el contexto de esta escritura que hemos leído. Yo sé que mucha gente conoce la historia, es la historia del hijo pródigo. Es una historia que, si analizamos lógicamente, no hay muchas cosas nuevas que decir, porque prácticamente todo el mundo se conoce la historia. Pero esta historia encierra una realidad que se vive diariamente en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y es de que los hombres de Dios, las personas que un día estuvieron cerca de Dios, entran en un estado de debilidad de tal manera que se alejan de la presencia del Señor. Y por eso quiero utilizar el tema: vuelve a casa. Y yo sé que esta palabra le va a ministrar a alguien que hace tiempo atrás se desvió del camino, de personas que en un momento determinado pensaron positivamente, pero que en el estado en el cual se encuentran en este momento no es positivamente lo que piensan, sino que piensan que ya lo que Dios dijo un día no se va a realizar en su vida. Dios Pero mío. yo vengo a decirle a esta audiencia de parte del Señor, el cual me dijo hace muchos años atrás: he puesto mis palabras en tu boca y vas a llevar mi palabra a diferentes lugares. Yo sé que hay personas, no solamente en República Dominicana, sí, que va a escuchar esta palabra, sino que gente que en otras naciones van a ser impactados y ministrados con esta palabra que Dios me entregó para ministrarle a esta audiencia maravillosa que le pertenece al Señor, pero que Satanás le ha hecho entender que ya no le pertenece a Dios. Y ministro, yo aprendí algo muy importante, y es que el que es de Dios, esté descarriado, esté adentro, sigue siendo de Dios. Óyeme, no es que yo dejo de ser hijo porque entre en un estado de reverdía. No es que yo deje de ser hijo porque me vaya de la casa de mi padre. No, aunque no esté bien, sigue siendo hijo. Y eso es algo que mucha gente tiene que entender en estos tiempos. Sí. Estamos sujetos a pasiones y debilidades. Estamos sujetos a momentos difíciles. Estamos sujetos a momentos de caída, a momentos de debilidad. Pero en medio de esa debilidad hay 2 tipos de personas, ministro. ¿Cuáles son? Hay una persona que cae y nunca más se levanta. Pregúntame cuál es la otra. ¿Cuál es la otra? Son aquellos que caen, pero dicen: me voy a levantar y voy a arrebatar lo que Dios dijo un día que yo iba a arrebatar. Dios mío.
Hay gente que cayó y nunca más se ha podido levantar. Pero hay otros que caen y dicen, yo sé que caí, yo sé que fallé, pero no puedo quedarme tirado en el suelo. Y yo vine a hablar con gente, no me voy a enfocar en la gente que cae y se ha levantado. Yo vine a hablar de aquella gente que cayeron y todavía están en el suelo y que necesitan de un levantamiento. Sí. Quiero enfocarme en el contexto de esta historia, nosotros la conocemos, y es la historia del hijo pródigo. ¿Qué es un pródigo? ¿Qué es un hijo pródigo? Es un hijo derrochador, alguien que desperdició lo que se le ha puesto en sus manos. Este hijo pródigo un día tomó la decisión de apartarse de la casa de su padre y se apartó a una provincia apartada donde desperdició los bienes que su padre le había entregado. Pero llegó un momento de debilidad, llegó un momento de escasez en aquella provincia y todo lo que tenía ya lo había gastado. Ya no tenía recursos para seguir avanzando, para seguir más gastando y para seguir disfrutando con sus amigos, como lo dice la Biblia, con rameras. Y cuando llegó este momento de debilidad, él empezó a buscar la forma de sobrevivir, a buscar empleo, y buscando empleo, él fue donde alguien que lo mandó a su hacienda para que apacentase cerdo, porque era mucha la necesidad en la que se encontraba aquel muchacho. El hijo pródigo es conocido como el hijo menor en la casa de una familia. Ahora bien, ¿qué representa el hijo menor? El hijo menor representa la inmadurez. El hijo menor representa la falta de conocimiento y la falta de experiencia. El hijo menor representa la debilidad humanamente hablando, la inexperiencia. Ahora bien, este muchacho en esta condición de inexperiencia pensó que le podía ir bien lejos de la casa de su padre. Y es un error que mucha gente está cometiendo hoy en día, que cree que le puede ir bien lejos de la presencia de Dios. Hay mucha gente que ha creído que le puede ir bien lejos de la presencia de Dios, y es todo lo contrario. Es importante que entendamos que no somos independientes. Hay mucha gente que se ha creído independiente, que no depende de Dios. Pero mi hermano, todos somos dependientes de Dios. Aunque hayan cosas que con nuestra fuerza nosotros podamos hacerla, lamentablemente somos independientes. Y Dios nos dejó en esta condición de humanos. ¿Para qué? Para que entendamos que necesitamos de Él y que sin Él, como dijo Jesús, nada podemos hacer. Dios mío, usted tiene que compartir esto, escríbalo aquí, independiente de los asuntos de la tierra, pero dependiente de Dios. Ahora, me gustaría que siga tocando esa parte, cómo yo puedo restaurarme, cómo yo puedo volver a la casa de Dios, porque hay gente que dice, yo quiero volver, pero no puedo, ¿qué tengo que hacer? Se les perdió el camino. Sí, cuéntame sobre eso. Hay un punto muy importante en esta historia, y es aquí exactamente donde quiero llegar con relación a lo mismo que tú estabas preguntando. Y es que dice que cuando él estaba allí, no sé cuántos días duró, quizás años. La Biblia no especifica qué tiempo duró en aquella provincia apartada apacentando cerdo. Simplemente la Biblia diseña que él estaba allí y que un día él reflexionó. Dice que volvió en sí. Pero ¿qué fue lo que le hizo a él volver en sí? Fue la situación por la cual él estaba pasando. Si tú analizas el contexto de esta parábola, tú te vas a dar cuenta que luego que él se apartó de la casa de su padre, no había intención de volver a la casa de su padre. Dios mío. Él estaba tranquilo, todavía tenía recursos, todavía él tenía dinero, él estaba gastando todo gozo, toda alegría, muchos amigos, mucha gente, muchas rameras, como enseña la Biblia, y todo estaba envuelto en popa, como decimos nosotros en el buen dominicano. Pero cuando él volvió en sí, cuando él se vio en una situación de escasez, cuando él se vio, como podemos decir, en el desierto, cuando él se vio en este momento de necesidad, entonces fue que él reflexionó y analizó el contexto en el cual él se encontraba y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es un punto muy importante para aquellos que quieren levantarse, que se sientan en el suelo. Lo primero es reconocer el contexto en el cual tú te encuentras ahora y entender el contexto en el cual tú te encontrabas cuando estabas en la casa de tu padre. Hay que aprender a evaluar. Yo aprendí algo muy importante, y es que si usted no conoce el valor de alguien, usted no le va a dar la importancia. Sí. Cuando tú empiezas a dar la importancia a una papeleta de 2,000, cuando usted se ve sin ni uno. Wow. Es así, ministro, cuando usted se ve sin ni uno, usted dice, 2,000 pesos es mucho, necesito 2,000 pesos para responder
a la necesidad que se me está presentando. Pero cuando usted tiene muchas papeletas, usted entiende que 2,000 pesos no es nada. A cualquiera usted le da 2,000 pesos, o por donde quiera usted bota 2,000 pesos, y a usted como que no le hace falta. Pero cuando usted se ve en el momento de la necesidad, allí es que usted dice, bueno, yo con 500 resuelvo. Sí. Pero es por el momento de la necesidad. Usted reconoce la importancia de 500 pesos, aunque parezcan poco. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó a este joven? Que él analizó el contexto y dijo, ¿cuántos jornaleros, sea sirviente? ¿Cuántas personas que trabajan por jornal, que echan día, para decirlo en el buen dominicano, tienen abundancia de pan? O sea, él no está hablando cuántos hijos hay en mi casa con abundancia de pan, no. Él está poniendo a los servidores, a la gente que está allí como siervo, como esclavo, para decirlo así, sirviendo en la casa de su padre. Y él dice, ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan? Y en otras palabras, yo que soy hijo, aquí estoy muriéndome del hambre. O sea, el contexto en el que él se encontraba fue que lo empujó a él a tener que volver en sí, porque volver en sí es como despertar de un sueño. Es como cuando tú estás dormido y de repente tú estás en el limbo, la gente te pasa por el lado, tú no te das cuenta, no sé si tú has visto personas que tú le topas durmiendo y ni se levantan, no saben nada. Sí, así es. Porque no están en su juicio cabal. Pero de repente cuando se despiertan, que vuelven en sí, dicen, wow, ¿y qué hora es? O se me hizo tarde, o mira, yo que tenía que hacer tal cosa. Vuelven en sí, pero mientras estaban dormidos, todo como que está bien. Este muchacho, o este joven, para decirlo así, aparentemente estaba todo bien hasta que llegó el momento de la escasez y la debilidad. Hasta que llegó el momento del problema. Y entonces dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre con abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Ahora, una pregunta. ¿Alguna vez ha estado usted en la posición del hijo pródigo? Exactamente. ¿Alguna vez usted ha sido el hijo pródigo? Cuéntame. Claro, por eso estoy hablando exactamente de este tema. Porque ¿Por qué? lo que uno vive le da a uno la facultad de poder hablar sobre eso. Háblame sobre eso que viviste. Yo hace un tiempo atrás, voy a hablarle ya, no es de mi testimonio, pero le voy a tocar esta parte ya que tú haces la pregunta, para relacionarlo con el hijo pródigo. Hace unos años atrás usted sabe que uno se convierte a Dios y uno empieza un amor a Dios y tú dices, como dijo Pedro, contigo voy hasta la muerte, Señor. Sí. Pero Dios que conoce los corazones, Él sabe hasta dónde uno verdaderamente da. Y yo en mi amor hacia Dios, buscando a Dios por los montes, buscando a Dios, mi hermano, mire, yo me iba por los montes a las 3 de la mañana, yo solo, lejos, donde pocas personas se atreven a ir a buscar a Dios, porque era un hambre insaciable del Señor. Yo cuando no podía dormir en la iglesia, ya yo me subí encima del plato, a amanecer en la junta de otros jóvenes, porque era una hambre insaciable de Dios, donde tú dices que tú das la vida por Dios. Y yo me creí en ese momento que yo era intocable. Yo veía una persona, por ejemplo, que decía una mala palabra, para decirlo así, y yo lo marcaba con una X y decía, ese no clasifica. Porque yo me sentía en un estado de perfección, que yo entendía que yo era intocable. Y en verdad yo estaba muy en la presencia del Señor, buscando a Dios, con mucha hambre, con mucho amor hacia Dios. Y llegó un momento en el camino, mi hermano, que yo me encontré con mi debilidad. Dios mío. Llegó un momento cuando yo entendí que somos vulnerables ante este mundo de maldad y de perversidad y ante las ofertas del enemigo. Que lo único que puede preservar a alguien es la presencia misma de Dios. No somos independientes de Dios. Todos dependemos de Dios. ¿Cuándo viene el problema? Cuando nos desenfocamos del propósito y la presencia del Señor. Y yo en este estado llegó mi momento de debilidad. Me encontré con mi debilidad y empecé a flaquear, empecé a debilitarme. Estuve pasando por un proceso muy fuerte en mi vida donde yo pensé en un momento determinado que me iba a volver loco porque yo nunca me había visto en un estado como ese. Sí, mi hermano. Y yo caminaba en las calles y yo como que andaba en el limbo. Y me acuerdo que una sierva se me acercó y me dijo, varón, yo tuve una revelación con usted. Y yo veía un demonio, un principado que lo atacaba. My God. Y yo no le conté mi situación, cómo me encontraba en ese momento. Yo simplemente me reí. Dios como mío. quien dice, si ella supiera por el proceso por el cual yo estoy pasando. Y nada, yo en ese proceso me encontré con mi debilidad, dejé de congregarme. Prácticamente me descarrié. No voy a decir que me fui al mundo directamente a beber y a gozar como dice la gente, porque el mundo se va a acabar. No.
pero me descarrié. ¿Por qué me descarrié? Porque empecé a hacer cosas que yo sabía que no eran de personas cristianas. My God. Y yo entré en un estado prácticamente de depresión. ¿Por qué? Porque yo me lamentaba, yo lloraba en la intimidad y decía, Señor, ¿qué fue lo que me pasó? Yo no era así, ¿qué fue lo que me aconteció? Y yo entendí al fin de cuentas que Dios lo permitió para que yo entendiera que yo no era intocable, que yo dependía plenamente de su presencia. Y es importante que entendamos que así como el hijo pródigo, también me vi confundido. Así como el hijo pródigo me había apartado de la congregación, me había apartado de Dios porque ya no oraba, no buscaba a Dios, no leía la Biblia. Ni siquiera me estaba congregando, pero algo importante. Y es que en un momento determinado Dios me hizo volver en sí. Digo que Dios, porque en mi capacidad como humano no fui yo. ¿Sabe qué aconteció? Que me acuerdo que iba rumbo a cometer un acto que no debía cometer. Éramos 4 personas. Y me acuerdo que estando allí planificando el mal, estando allí, habían 2 que eran menores y los demás no éramos menores, los otros 2. Y me acuerdo que estando allí, en aquel proceso prácticamente descarriado, ya para ir al punto que íbamos a ir, me acuerdo que estando allí, llamaron a uno de los menores. Y cuando le llamaron, tuvieron que irse porque eran menores. Y los demás nos quedamos allí. Y me acuerdo que Dios allí me hizo volver en sí. Y me hizo saber, tú no estás bien. Si tú empujas un poquito más para allá, te va a ser muy difícil tú volver. Tú eres quien decides ahora. Y me puso como en el borde. Me dijo, si te entras un poquito más para allá, no vas a poder regresar tan fácilmente. My God. Y en aquella situación, yo dije, yo no nací para no ser cristiano. Dije, Señor, yo nací para servirte. Yo nací para caminar contigo. Yo nací para adorarte. Y desde allí empecé a buscar a Dios. Tuve dificultad para levantarme, pero me levanté en la presencia del Señor. ¿Qué cosas hiciste, aparte de que Dios quería restaurarte, pero tú de tu parte, para poder restaurarte, para poder levantarte en el Señor? Lo primero que hice fue lo mismo que hizo el hijo pródigo. Reconocer el estado en el que me encontraba anteriormente y en el estado que me encontraba en el presente, que estaba viviendo. Y cuando estoy allí, en ese estado, digo, tengo que buscar a Dios, porque yo había buscado mucho y yo sabía lo que era buscar a Dios. Y empecé a buscar la presencia del Señor. Y en medio de esa búsqueda de presencia de Dios, vinieron ataques para que yo no me acercara a Dios, para que yo no buscara la presencia del Señor. Y allí, yo luchando, buscando a Dios en vigilia, en silicio, porque nadie puede levantarse por su propia fuerza, Dios señores. mío. Nadie puede levantarse si no es con la mano poderosa de Dios. Sí. Nadie puede recibir liberación si no es en la presencia de Dios. Nadie puede recibir cambio si no es en la misma presencia del Dios que nos ha llamado. Y yo empecé a buscar a Dios las cosas que yo dejé de hacer por las que me aparté. Entonces empecé a hacerla para buscar mi propia restauración. Empecé a buscar a Dios, empecé a orar porque yo no estaba orando. Empecé a amanecer en el piso porque no lo estaba haciendo. Empecé a leer las escrituras porque tampoco lo estaba haciendo. Empecé a congregarme porque tampoco lo estaba haciendo. Y esas cosas fueron despertando el don, el llamado, la pasión por Dios. Porque cuando nos alejamos del fuego, perdemos la pasión por Él. Sí. Óyeme, cuando nos alejamos de la presencia, perdemos la pasión. A mí me llama la atención que Moisés en una ocasión, luego de haber visto tanta gloria, de haber visto tanto poder, luego de descender del monte, le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. ¿Por qué? Porque esa misma presencia que él había experimentado era la presencia que lo enamoraba y lo enamoraba más y más de ella misma. Y yo en ese estado, mi hermano, empecé a buscar a Dios y empecé a fluir nuevamente y empecé a levantarme. Y le dije a alguien que había visto mi condición caída, le dije, tú verás que cuando me levante, no voy a ser el mismo. Tú verás que cuando yo me levante, las cosas van a ser diferentes. Y la persona como que lo dudó. Y hoy puede ver de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios mío, cuéntanos esa experiencia que has tenido en el monte, buscando al Señor y en oración. Ok, las experiencias del monte, porque la gente cree que Dios está en el monte. No. La gente tiene
cierta idea, yo también la tenía en un tiempo atrás. Sí. Y yo te voy a decir algo a ti, buscar a Dios en el monte, mi hermano, es una gran bendición. Es una bendición. Buscar a Dios en el monte, en un lugar de intimidad, es una gran bendición. Ahora bien, no es que Dios esté en el monte y no esté en la iglesia, en el templo, o no esté en tu habitación, en tu casa. Ahora bien, yo mientras buscaba a Dios con hambre, me acuerdo que un día estoy yo tirado en el suelo, en el monte, donde acostumbramos a buscar a Dios en aquellos días. Era un monte un poquito apartado, había que caminar un poquito y íbamos en grupo, pero yo no tenía que ver con el grupo para buscar a Dios. Yo me iba, yo solo a buscar a Dios. Me acuerdo que un día estaba solo, en ese monte soltaban vacas, las vacas en los montes andaban lejos y se iban a aquel lugar. Me acuerdo que yo estoy tirado en el suelo, orando a Dios, buscando a Dios con hambre. Y mientras estoy allí, entro en un éxtasis. Y mientras yo entro en ese éxtasis, yo siento que vienen caminando, siento huellas o pasos de animales, como cuando vienen un toro hacia ti. Y yo en el momento entendí que eran de las vacas que normalmente se paseaban por allí. Pero al transcurrir 5 o 10 minutos me di cuenta y entendí que no era algo natural lo que estaba pasando. Y inmediatamente me quedé atrapado, no me podía mover ni para adelante ni para atrás. Y yo me acuerdo que en el espíritu yo pude visualizar y ese personaje que venía caminando con pasos como de animal, me acuerdo que se elevó hacia el cielo y estaba encima de mí un poco alto, y mientras yo estaba allí, yo no me podía ver. Lo que fue, extendió su ala como un pájaro muy grande y estaba allí, quería destruirme. Y me acuerdo que subió, yo estaba abajo, y cuando hizo así para abajo como para aplastarme, se detuvo así. Cuando ese pájaro se detuvo al cerquecita de mí, las hojas, todo lo que me lo hizo así, mira. El viento que dejó fue tan fuerte que todo se esparció. Las hojas que estaban allí salieron volando así. Y yo me quedé tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque entendí que era algo espiritual lo que estaba pasando, que no era natural. Y puse mi confianza plenamente en Dios. Pude tener esta experiencia con ese espíritu que me visitó para destruirme, porque no solamente allí me visitaron ya yo siendo cristiano, sino que desde niño yo he tenido guerra con los espíritus de las tinieblas. ¿Cómo así? Explícanos eso. Siendo niño, en mi casa era muy idólatra. Mi familia era idólatra y adoraban imágenes, tenían Santa Marta y no cuantos cuadros en la casa. Y le habían inculcado ese pensamiento a uno de que los muertos salían y todo eso. Ya yo estaba que yo dije que había los muertos. Y nada, en ese tiempo yo me acuerdo que yo me acostaba y yo no podía dormir siendo un niño. Yo no entendía qué sabía yo. Yo lo entendí luego que me convertí a Cristo y entendí lo del mundo espiritual. Pero en aquel momento los espíritus me visitaban para destruirme y yo no lo sabía. Me acuerdo que en una ocasión en la habitación donde yo dormía habían 2 camas y entre el medio había como un pequeño pasillo. Y yo me acuerdo que en una cama dormía el hermano mío y en la otra estaba yo. Y yo me acuerdo que una madrugada estoy yo durmiendo y estoy teniendo un sueño. Y en el sueño yo veo que por la puerta de atrás de mi casa entran 3 personajes. Cuando entran esos 3 personajes, yo de que lo vi entendí que era a mí que me estaban buscando. Y cuando ellos entraron fueron a la habitación de mi mamá y mi papá. Y cuando entraron miraron, dijeron, no está aquí, vamos para la próxima habitación. Y yo me acuerdo que cuando ellos venían para mi habitación, yo me tiré de mi cama y me metí debajo de la cama de mi hermano. Y yo estoy allí asustado, esto es en sueño, no es en lo literal. Yo estoy en sueño y me meto allá abajo. Y ¿sabe qué aconteció? Que cuando yo desperté, ¿sabe dónde yo estaba? Donde mismo yo me metí en el sueño. Wow. Una persecución completamente espiritual. Me acuerdo que otro día mi casa era una casa de zinc y en los tiempos cuando la luna está llena, habían rayos de luna que entraban por los hoyos que tiene el zinc encima y entraban dentro de la casa. Y me acuerdo que un día estoy acostado y me despierto en la madrugada, y cuando yo me despierto había un rayo de luna que quedaba a mi lado en la cama donde yo dormía. Y me acuerdo que cuando yo volteé mi cara para mirar, al lado mío había un pequeño muñequito parecido a Chucky, más o menos de ese tamaño. Había un pequeño muñequito con los ojos abiertos, acostado a mi lado. Y yo me acuerdo que yo me asusté. Y yo vi a este muñequito, pero yo nunca en mi casa no había muñequito así. Y yo veo a este muñequito acostado con los ojos bien claros. Y yo me acuerdo que siendo un niño, yo le puse la mano en los ojos, lo toqué y me arropé con miedo, asustado. Cuando yo desperté el otro día, no había nada.
O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que era una gran persecución de espíritu de las tinieblas. Los espíritus me querían destruir desde niño. Pero ¿por qué me querían destruir? Era por el llamado que luego yo entendí que Dios me tenía. Era porque Dios me tenía un llamado. Hay muchos niños que tienen persecuciones en la casa de su padre. Muchos niños hoy en día, hay muchos niños que están siendo atacados dentro del hogar. Yo me acuerdo que yo era el último que se acostaba en mi casa, siendo el más pequeño. Yo no quería entrar a mi casa y entendí que era por la persecución que yo tenía cuando yo entraba a mi casa. Era una gran persecución que yo tenía. Yo no podía llegar a mi casa. Cuando yo me acostaba en mi casa, yo llegaba y yo me acostaba en mi cama. Cuando yo me acostaba, detrás de mí se subía alguien más que no era una persona, no era alguien humano. Yo me acuerdo que la cama bajaba como cuando tú estás acostado y alguien más se sube en tu cama. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo me sentía mal. Yo me acuerdo que cuando yo me acostaba me agarraban para ahorcarme, me querían destruir, me ahogaban con la sábana y yo no entendía. Nunca le dije esto tampoco a mi mamá y mi papá. A veces los hijos en la casa tienen persecuciones producidas por espíritus de las tinieblas que se levantan para maldecir y para llevarse la felicidad del hogar. No voy a decir cuál fue la situación que aconteció con el hijo pródigo, pero algo lo motivó a él a irse de la casa de su padre. Hay muchos hijos que están en las calles. Hay muchas personas que hoy en día están en la calle producto de las persecuciones espirituales que tienen en el hogar. Producto, en mi casa era un pleito siempre. Mi papá era un hombre muy agresivo. Sí. Yo me acuerdo que cuando mi papá sacaba el machete, todo el mundo tenía que correr, hijo y esposa, todo el mundo. ¿Por qué? Porque mi papá era de esta persona que, como decimos nosotros, no cogía esa con nadie. Wow, terrible. Y yo un poquito perverso y movido, pero tenía una gran persecución espiritual. A veces hay persecuciones que nos llevan a nosotros hacia el mal. Yo puedo entender que lo que tuvo este hijo pródigo fue una persecución que lo hizo apartarse de la casa de su padre. ¿Qué fue lo que se le manifestó? Y hablar de la casa del Padre es hablar del lugar donde Dios te quiere. Es hablar del lugar donde Dios te ha establecido. Es hablar del lugar donde Dios te dio la palabra. Es hablar del lugar donde Dios te ha dado promesa. ¿Sabes por qué? Porque en el lugar donde Dios te da la palabra, en el lugar donde Dios te da la promesa, allí también se van a levantar muchas persecuciones. Ok, la pregunta es esta, ya que la gente va a estar, va a decir, Venancio, no hiciste tu trabajo de entrevistador. La gente ahora quiere saber, después de tú decir, de esas batallas, esas dificultades que tuviste a nivel espiritual, la familia que te criaste, todo eso, tu padre un poquito agresivo, que no le cogías a nadie, como dicen aquí en República Dominicana. ¿Cómo usted acepta a Cristo en su corazón como una familia idólatra y ahora está predicando? Venancio, como que hay algo que no me concuerda. Hay una historia que no se está contando. Sí, hay una historia. Explícame eso. Porque como te dije al principio, no era en sí el testimonio, pero ya que tú me hiciste la pregunta, estamos entrando en lo que es la parte de tener que tocar el testimonio sí, por sí, parte. Claro. Yo me convertí sencillo, mi conversión no fue algo impactante y que wow, qué gran conversión, no. Sencillamente Dios trabajó en mi vida. Me acuerdo que unos hombres, siervos del Señor de aquí de mismo de Palenque, Dios le habló de que tienen que levantar una obra allí donde vivimos, conocido como La Agüita, aquí en Palenque, San Cristóbal. Ese pequeño sector le llaman La Agüita, un lugar que desde muchos años atrás, mucha corrupción, incluso lugares de prostitución habían allí. Ya gracias a Dios el Señor ha venido cambiando todo eso, pero habían lugares de prostitución allí, algo muy perverso. Y en aquel ambiente, me acuerdo que esa persona Dios lo envió, empezaron a predicar el evangelio, a dar discipulado. Yo siendo un adolescente, pues empecé a escuchar la palabra del Señor. Y mientras empecé a escuchar, me di cuenta de que la condición en la que yo me encontraba no era buena. Por el contexto en el que yo me encontraba en ese momento, las cosas, me acuerdo que había un padre que le decían a sus hijos, no te me juntes con ese muchacho, porque la gente me veía como una lacra, como alguien que no iba a llegar lejos, como alguien que no iba a triunfar, alguien que no iba a alcanzar nada en la vida. Y la gente me veía así, le dije, no se me junte con ese muchacho. Me acuerdo que a mi casa llegaban querellas día tras día. Y la gente me tira como alguien que no iba a llegar lejos. Sin embargo, Dios envió esos hombres, Dios los bendiga, donde quiera que estén en este momento. Y me acuerdo que empezaron a predicarme, yo empecé simplemente a escuchar la palabra, no hubo un gran impacto, no caí endemoniado, Dios no me sanó de un cáncer, no me sanó de una hernia ni nada por el estilo,
pero yo empecé a escuchar el mensaje de Dios, empecé a sentir atracción por Dios, porque siendo un muchacho, cuando yo estaba en el mundo, pues yo oraba a Dios, le pedía al Señor, porque yo sabía que había un Dios en el cielo. No tenía conocimiento de lo que es el evangelio, no tenía conocimiento de lo que era en sí la iglesia, pero empecé a escuchar y Dios allí empezó a tratar conmigo. Y un día, haciendo un culto evangelístico cerca de Dios por donde vivo, pues alguien me dijo, conviértete luego de haber sido discipulado. Ya Dios estaba tratando conmigo. Entonces en aquel momento yo dije, no, yo no me voy a convertir, porque yo quería aceptar al Señor, pero tenía miedo, tenía vergüenza de que iban a decir las demás personas que me conocían. Y me acuerdo que dije, no, está bien, me voy a convertir después que se acabe el culto. Y así lo hice, le entregué mi corazón al Señor. Pero algo pasó cuando le entregué mi corazón al Señor, y es que cuando yo le entregué mi corazón a Dios, que le abrí mi corazón al Señor, pues inmediatamente yo sentí que algo salió de mi cuerpo. My God. Yo sentí que algo tenía mi corazón atrapado, y cuando yo acepté al Señor, algo salió. No te voy a decir fue un demonio, no te puedo decir fue un demonio o fue tal cosa, no. Dios mío. Yo simplemente sentí que algo que estaba en mi corazón salió. Y cuando eso salió, yo empecé a sentir una alegría que yo nunca la había sentido en mi vida. Empecé a sentir una paz que yo nunca la había sentido en mi vida. Y desde allí empecé a caminar con el Señor. Desde allí empecé a caminar con Dios. Y cuando me convertí, para que tú veas, me pasó como con Gedeón. Que cuando yo me convierto, en mi casa yo dije que habían altares, que habían imágenes, y se creían en los ídolos. Me acuerdo que cuando me convierto, que yo tengo el conocimiento de lo que es Dios y las cosas que a Dios no le agradan, yo llegué a mi casa. ¿Sabes qué yo hice? Yo esperé que mi mamá saliera, porque ella era la autora de esos espíritus y de esos cuadros. Y me acuerdo que yo llego a mi casa y esperé que mi mamá saliera. Cuando mi mamá salió de la casa, no me acuerdo a qué fue el fin que salió, dejó la casa sola, conmigo solamente. Yo cogí los cuadros que estaban allí, todos, los recogí todo. Y fui, los rompí, los boté. Le derribé el altar. Cuando ella llegó, preguntó por sus ídolos. Y yo le dije, eso no es de Dios. Y empecé, yo estoy guapo espiritualmente hablando. Dios mío. Le dije, eso no es de Dios, y lo boté por esto, por esto y por esto. Y ella me amenazó y me dijo unas cuantas cosas, pero solamente hasta ahí llegó. Luego, a través de mí mismo, mi mamá se convirtió y así sucedieron las cosas. Ahora bien, ¿por qué hablar de este tema? Vuelve a casa. Porque yo también, luego de haber tenido ese amor por Dios, me aparté del camino. Pero luego, así como el hijo pródigo dijo, me levantaré, Dios trató conmigo y dijo, me voy a levantar. Y así lo hice y me levanté. El hijo pródigo en esa situación no solamente dijo me voy a levantar, sino que también se levantó. Porque hay mucha gente que dice me voy a levantar, no voy a seguir aquí, estoy cansado de esta situación, pero se queda allí. Por eso te dije ahorita que hay personas, aquí hay dos tipos de personas. Están los que caen y nunca más vuelven a levantarse, pero están los que caen y logran levantarse, porque dicen no me voy a quedar en esta situación. Y el hijo pródigo así mismo lo hizo, se levantó y fue a la casa de su padre, y cuando llegó ella dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice que el padre lo besó, lo abrazó. Quizás él estaba esperando que el padre lo iba a bofetear, que el padre le iba a echar un boche, que el padre lo iba a maltratar y le iba a decir, tú gastaste todo lo que tenía, ¿qué te pasó, muchacho? Y quizás lo iba a resondrar, como dice una señora que yo conozco. Pero no fue así, mi hermano. No hubo una corrección instantánea, sino que el padre lo vio, lo abrazó, lo besó y dijo, maten el becerro gordo, hagan fiesta. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo estaba muerto y es resucitado, estaba perdido y es hallado. Póngale ropa nueva. ¿Por qué? Porque la situación en la que se encontraba este hijo no era una situación agradable, para decirlo así. Cuando el hijo mayor viene, él quiso que lo corrigieran, que quizás lo maltrataran. ¿Sabe qué representa este hijo mayor? Aquellos hijos que están en la casa, que están en la iglesia, pero que cuando alguien se aparta y quiere venir, vuelve nuevamente a reconciliarse arrepentido, no creen en el arrepentimiento de aquel que vino. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, y escuche esta audiencia, muchas personas hoy en día se han tomado una posición que no les corresponde. Y mucha gente, alguien viene muerto, desbaratado porque hizo lo malo y quiere restaurarse. A veces somos nosotros los que le ponemos los pies encima para que esa persona no se levante. Wow. Y estoy hablando con gente que están allí, que están escuchando esta palabra. Cuando alguien caiga al suelo,
Tu misión es extenderle la mano para ayudarlo a seguir caminando y no ponerle el pie encima para que no se levante. Dios me enseñó algo, y es que no importando la condición en la que nos encontremos, seguimos siendo hijos de Él. No importando la condición de la cual hayamos caído, seguimos siendo hijos, porque los que son de Dios estando arriba y estando abajo. Hay gente que cuando está arriba cree que nunca va a caer, y ojalá que sea así, pero Dios en su arrogancia le permite la caída para que vean que como ellos están en el suelo, así otros están y van a necesitar de la ayuda de alguien que lo ayude a levantarse. En la arrogancia que ellos tienen, Exactamente. Dios permite que ellos caigan para que ellos entiendan que el grande es Dios y que se humillen. Es importante que entendamos el contexto de este muchacho que viene y se restaura. Hay una restauración en él. El tema de hoy es vuelve a casa, porque hay mucha gente apartada de casa, mi hermano. Este mes de diciembre, por ejemplo, es un mes donde mucha gente se debilitó. Sí. Mucha gente siempre para las navidades se debilita. Cuando llega enero y febrero están debilitados todavía. Están en una condición que no pueden levantarse. Pierden el hábito de la oración. Pierden el hábito de la lectura de la palabra. Pierden el hábito de la comunión con Dios. Y entonces necesitan volver a casa. Porque al hablar de volver a casa, no te estoy hablando simplemente de volver a congregarte. Usted sabía que hay gente que se está congregando y están lejos de casa. Dios mío, habla eso. Usted sabía que hay gente que están dentro de las iglesias y están lejos de la presencia de Dios. Porque lo que te va a definir a ti no es un templo hecho de 4 paredes. Lo que te va a definir a ti es la comunión que tú tengas tanto dentro de las 4 paredes como fuera con el Dios que te ha llamado. Eso es lo que nos define a nosotros como creyentes. ¿Qué fue lo que se perdió al principio? ¿De dónde fue que salió Adán? Señor, y Adán salió fue de la presencia que lo sustentaba. Adán salió de aquella relación que él tenía con el Padre. Adán salió de casa por causa de una rebelión del pecado que había cometido. Mucha gente han salido de casa por causa de su rebelión, por causa de su pecado y de su desobediencia delante del Dios que lo ha llamado. Este muchacho, el hijo pródigo, volvió a casa, se acercó. ¿Con qué fue que él se relacionó? No fue solamente con el local donde él vivía antes, sino que se relacionó con el padre al cual él había defraudado. Hay mucha gente que han defraudado y necesitan volver a casa. Por eso es esta palabra, vuelve a casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios está esperando por ti. Y es importante que entendamos lo que dice el libro de Santiago. Santiago testifica y dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y que oró a Dios y los cielos se cerraron, y volvió y oró y los cielos se abrieron. ¿Por qué resaltar esta palabra que era semejante a nosotros, sujeto a pasiones? Porque los hombres de Dios caen en debilidad. Sí, habla eso. Los profetas caen en debilidad. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los líderes del Señor, los apóstoles caen en debilidad. Y es algo que tenemos que entender, que aquí no hay niña bonita, aquí no hay gran fuerte, el fuerte es Dios y es el fuerte de Jacob. Aquí no hay niña bonita, mis hermanos, aquí cualquiera comete una falta, aquí cualquiera, como decimos nosotros en el buen dominicano, aquí cualquiera mete la pata. Nadie puede creerse la gran cosa. Y este muchacho se apartó. Elías, en un momento determinado, no estoy diciendo que Elías cayó con una mujer, no. Pero después de una gran victoria, Elías se siente amenazado y dice: no soy yo mejor que mis padres. Señor, quítame la vida. Cayó en un estado de depresión, quiso morirse. ¿Por qué? Por una amenaza. Yo no sé a cuánto le ha pasado en la vida, que luego de una gran victoria se encuentra con un aguijón. Luego de una gran victoria se encuentra con una situación que nunca pensó que le iba a llegar. Elías no pensó quizás que su vida iba a estar en un hilo, porque luego de él profetizar y dar palabra y matar a los profetas de Baal, entonces hay una mujer perversa que le dicen: así me hagan los dioses, y aún mañana, que si para mañana la cabeza de Elías no es quitada. Entonces allí Elías entra en persecución. Porque por más profeta que seamos, la persecución llega a nuestras vidas. Dios mío. Y quiero tocar, para ir concluyendo, un hombre que a mí me impactó esta historia. Desde que la leí la entendí. Y es el Salmo 73, Salmo de Asaf. Yo fui movido con esta historia. ¿Por qué? Porque él dice: en cuanto a mí,
Salmo 73, 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y él dijo, viendo la arrogancia de los impíos, él dijo, viendo cómo prosperaban, cómo su boca habla contra el cielo y su lengua pasea la tierra, él se asombró y dijo, casi yo me deslizo entre un momento de debilidad enfocado en las cosas de este mundo, en las cosas que él veía en los impíos. Y él entró siendo un hombre de Dios, siendo un hombre, aleluya, que le gustaba la presencia, un hombre que buscaba a Dios, un hombre con un llamado poderoso en Dios. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, viendo la arrogancia de los impíos, cómo prosperaban, no cogen lucha para alcanzar riqueza. Y todo esto lo desenfocó a él y empezó a ver su condición y dijo, y yo aquí cogiendo lucha para conseguir lo poco que tengo. Sin embargo, los impíos sin coger lucha alcanzan riquezas. Y él se sentía en un estado de debilidad de tal manera que casi resbalan sus pies, porque a veces nosotros medimos fuerza con quien no tenemos que medir. Habla eso. A veces nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo. Usted ve personas que tienen la mejor pinta. Usted ve personas que tienen los mejores vehículos. Usted ve personas que tienen los mejores tenis, las mejores ropas, las mejores casas. Y usted se evalúa y dice, wow, pero mira lo que yo tengo. Los únicos zapatos que tengo. La única camisa que todo el tiempo me la pongo es como un uniforme. Y tú entras en depresión, mira mi casa lleno hacia abajo. Y los impíos, mira cómo prosperan, mira cómo avanzan. Y cuando entonces ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, por eso la Biblia dice, puestos los ojos ¿en quién? Jesús. En Jesús. No podemos poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, porque más lindas que se vean, al fin se van a acabar. Sí. Salomón dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuál fue uno de los problemas de Asaf? Que se enfocó en las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando entramos en debilidad, nuestra mente que estaba en Dios, entonces se enfoca en las cosas de este mundo. Pero hay algo importante en Asaf, así como el hijo pródigo. Y es que me llama la atención que él dice una palabra, que luego de él estar en ese desliz, en esa condición de turbación, de frustración, él dice una palabra, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, me di cuenta cuál era el fin de ellos. Óyeme, esta palabra a mí me conmovió. ¿Qué me hace entender la Biblia a mí? Cuando él dice, hasta que entrando en el santuario me di cuenta cuál era el fin de ellos. Me hace entender la escritura. Parece ser que este hombre tenía tiempo que no entraba al santuario. Sí. Escribe eso, ministro. Dios mío. Porque hay gente que hace mucho que no entran al santuario. Wow. Hay gente que entraban diariamente al santuario y tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que entraste al santuario? Y empiezan a analizar y a pensar cuándo fue, porque se le perdieron los días, mi hermano. Es como cuando si tú hiciste algo ayer, tú te acuerdas fácil. Sí. Pero hace como 3 o 4 años. ¿Tú me estás entendiendo? Porque hace tiempo. Él dijo, hasta que entrando en el santuario me di cuenta cuál era el fin de ellos. ¿Sabes por qué? Dios me hizo entender algo muy importante. Y es que nosotros, mientras estemos fuera del santuario, vamos a estar turbados. Mientras estemos fuera del santuario, vamos a estar en depresión. Sí. Mientras estemos fuera del santuario, vamos a estar nublados. Mientras estemos fuera del santuario, vamos a estar en tiniebla. Ahora bien, cuando entremos al santuario, entonces se va a ir la turbación, se va a ir la tiniebla, se va el diablo y se van los demonios que nos oprimen. Dios mío. Este hombre dijo, hasta que entrando en el santuario, allí recibió su liberación. Y dijo una palabra, cuán torpe era yo. Oye lo que él dice, cuán torpe era yo, era como una bestia delante de tu presencia, Señor. Porque pude entender que le quedan pocos días a estos impíos arrogantes. Pude entender que la corta o la larga no tendrán quien los socorra. Sin embargo, cuando estaba enfocado en ellos, sin entrar al santuario, estaba turbado. Pero el santuario se lleva la turbación. ¿Qué representa el santuario? El lugar de intimidad. ¿Qué representa el santuario? El lugar de la comunión. ¿Qué representa el santuario? El lugar del sacrificio. ¿Cuánta gente que ya no hace sacrificio para Dios? ¿Cuánta gente que no entran a la presencia donde se da la verdadera adoración?
¿Cuántas personas fuera del santuario, mi hermano? Y por eso están en la condición en la que se encuentran. Personas que vivieron momentos de gloria. Personas que vivieron momentos lindos en Dios. Sin embargo, se apartaron del santuario. My God. Porque yo te voy a decir algo a ti, mi hermano. Dios mío. Hay varias cosas que nos alejan a nosotros del santuario. Explica eso. Dios mío. Gloria al Señor. Wow. Yo siento a Dios ahora. De Bushendi. Mawatio Busenda. Yo no sé qué fue lo que te alejó del santuario. Dios mío. Dios le está hablando a alguien ahora. Dios. Que vivió momentos lindos en Dios, pero que por alguna situación se alejó del santuario. Sí. Dios te dice, vuelve a casa. Dios mío. Dios está llamando a alguien al santuario. De Busheli Mao. Dios está llamando a alguien a que vuelva a su presencia. Dios mío. Oh, yo siento el Espíritu de Dios. Así Moco tranquilo, Bosheli, mi hermano. Namacupatona. Dios mío. Hay gente que están lejos de la presencia de Dios. Aunque te congregues, tú sabes que está lejos del santuario. De Busheli Mao. Aunque vayas a la iglesia y digas soy cristiano, tú sabes que está lejos del santuario. Hay gente que está lejos de la presencia. No te sigas engañando. No. Dios mío. No te sigas engañando. Tú sabes cuál es tu condición. Aunque muestres delante de la gente que estás bien, tú sabes que está lejos del santuario. Y Dios te dice, vuelve a casa. Vuelve a casa. Dios te está llamando. Hay gente que Dios la está llamando. Sí. Es que Dios no te llamó para estar lejos de casa. Dios no te llamó para estar lejos del santuario. Ay, no. No, usted no puede vivir fuera de la presencia de Dios. Usted mío. sabe de dónde Dios le sacó. Hay gente que saben de dónde Dios lo sacó. Sí. Hay gente que Dios lo ha librado de la muerte, pero se han alejado del santuario. Están lejos de casa. No, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. ¿Qué te alejó del santuario? No sé, pero hay varias cosas que alejan a uno del santuario. Primero, Dila. a veces la escasez hace que personas se alejen de casa. Tengo necesidades. Y esto lo deprime y lo aleja de casa. Pero también, mi hermano, la abundancia nos aleja de casa muchas veces. Espérate. La escasez te aleja, pero la abundancia también. La abundancia también puedes alejarte de casa. Oye este asunto. Oye. La escasez nos puede alejar de casa. Pero la abundancia también. Alguien dijo en una ocasión, no me acuerdo exactamente quién fue, no me des tanto. No me des tampoco que yo te niegue, ni me dé demasiado, que yo me aparte de ti tampoco. Creo que esa es la oración de Javes. Si no mal recuerdo. Sí. Eso fue Javes que lo dijo, ¿verdad? El fin que No me se dé expresó tanto. esta palabra. Javes, esa es la oración de Javes. ¿Por qué? Porque tanto la abundancia como la escasez te puede alejar de casa. ¿Qué fue lo que alejó al hijo pródigo de casa? ¿Eh? Wow. No fue la escasez, mi hermano. Dios mío. Cuando a él le entregaron en las manos los bienes, fue que él se alejó de casa. Y escucha esto, hay gente que no tenían nada. Dios lo ha bendecido y han dejado casa. Gente que no tienen empleo. Dios le ha dado empleo y han dejado a casa. Hombres que no tienen esposa. Dios lo ha bendecido con una esposa y han dejado a casa. Gente que no tenía una casa. Dios le dio una casa y se alejaron de casa, se alejaron de Dios. Poderoso. Porque tanto la abundancia como la escasez puede alejarte de Dios. No pongas tu corazón en nada de este mundo. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también Tu corazón. tu corazón. La situación por la que estaba pasando Asaf de escasez y al enfocarse en las cosas de este mundo lo alejaron del santuario. Hay gente que o la escasez o la abundancia, pero el punto es que están lejos de casa. Y Dios te dice, vuelve al santuario, vuelve a casa, porque allí se va a ir la confusión, allí se va a ir la depresión, se va a ir la escasez y se va a ir el diablo y su demonio. Asaf fue libre cuando entró y luego dijo, cuán torpe era yo. Era como una bestia delante de ti. Y luego pudo expresar y decir una palabra que a mí me conmovió. Dijo, wow,
a pesar de su condición, este hombre amaba a Dios. Y él dijo, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca y mi porción es Dios para siempre. Óyeme, él dijo que aquella presencia que él anteriormente vivía, pero que por alejarse perdió la esencia. Él dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, si yo deseo algo en esta tierra, es en ti. Porque hay mucha gente, escucha esto, mi hermano. Habla eso. Hay mucha gente que consigue cosas, pero fuera de Dios. Gente que consigue bienes fuera de Dios, pero no quiere decir que porque alguien consiga bienes esté en bendición. Gente que consigue recursos fuera de Dios. De alguna razón Dios lo permite, porque no se mueve nada sin que Dios lo permita. Pero no fue en la presencia de Dios, no fue lejos. Pero estas cosas no le llevan a la bendición y a lo que es la salvación. La Biblia dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Hay personas que tienen bienes de esta tierra, tienen riquezas, pero lamentablemente están en miseria. No tienen felicidad, no tienen alegría. Asaf entendió que Dios era su todo y que fuera de él nada quería sobre esta tierra, pero era un hombre de Dios que se debilitó. Señores, los hombres de Dios se debilitan. Y yo estoy hablando con gente de llamado. Yo estoy hablando con gente de Dios que por alguna razón se han apartado de la presencia de Dios, que por alguna razón se han apartado de casa. Pero señores, qué tan bueno es Dios. Y concluyo con esta parte, es la parte de la culminación. Escucha esto, que es importante. Y es que el contexto por el cual Jesús expresa tres parábolas, que la última fue la del hijo pródigo. La primera fue la de la oveja perdida, la segunda de una moneda que se perdió y la tercera del hijo pródigo. Las tres parábolas tienen un mismo enfoque, un mismo significado y nos llevan a un mismo punto. ¿Por qué Jesús en el capítulo 15 expresa estas tres parábolas? En el verso 1 dice algo muy importante, que aquí es donde quiero terminar. Y es que dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Los publicanos y los pecadores. Publicanos y pecadores para oírle. Y que los escribas y los fariseos, viendo esto, dicen por qué él estaba murmurando de por qué el Señor se sienta con publicanos y pecadores. Y es allí donde Jesús ve la necesidad en ellos de que ellos tengan que escuchar esta enseñanza y esta parábola. Y es donde Jesús le dice la parábola de la oveja perdida, que quien que tiene 100 ovejas no deja las 99 en el desierto y va detrás de aquella que se perdió. Y quien que tiene 10 monedas y pierde una no la busca y hace gran fiesta. Y luego la del hijo pródigo, de la cual hemos hablado en esta noche. Y es algo importante, que no importando en la condición que nos encontremos, Dios sigue siendo nuestro Dios. Y es algo importante que Jesús quería hacerle entender a los escribas y los fariseos, que se creían la gran cosa y los que eran los santos y los perfectos. Y era que Jesús dijo una palabra, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es mucha gente tiene que entenderla, señores. Y allí yo te voy a decir algo a ti. Nosotros cuando compramos esta parábola pensamos solamente en los impíos, los que nunca han sido cristianos. Como ovejas perdidas, mi hermano, hay gente dentro de la iglesia que está perdido. Gente dentro de la iglesia, explícame eso. Gente dentro de la iglesia que está lejos de casa y está perdida. Señores, Judas todo el tiempo caminó con Jesús. Porque hay gente que camina al lado. Hay gente que va a las congregaciones. Hay gente que toma ayuno, toma silicio. Me imagino que cuando Jesús decía vamos a ayunar, ahí va Judas con la barriga vacía. Cuando Jesús decía vamos a amanecer de vigilia, ahí va Judas. Pero no estaba salvo, mi hermano. Hay gente que dentro de la congregación no está salvo. Porque si un hermano tuyo cayó, no te atreves a extenderle la mano y decirle, mi hermano, es verdad, lo que hiciste no estuvo bien, pero vamos a levantarnos. En vez de levantarlo, a veces le ponemos el pie encima. Y es necesario que entendamos este misterio. Es que Dios no nos ve como el mundo nos ve. Claro. Dios nos ve con ojos de misericordia. Y hay un texto que dice en la Biblia que Dios se duele del castigo. ¿Dios se duele de qué? Del castigo. No es como el malvado que te golpea y se goza de verte golpeado.
Dios te golpea, Dios te da tu pera, te suena, pero doliéndose del castigo que te está dando. Te voy a dar la pera porque entiendo que debo de dártela, porque si no te pierdes. Pero no me gozo de haberte dado una pela. Simplemente es como un método de corrección para llevarte al camino donde Dios quiere llevarte. Pero Dios está llamando a alguien a volver a casa. Dios está llamándote a que vuelvas a su presencia porque por alguna razón te has apartado y con sinceridad usted sabe la condición en la que se encuentra en este momento. Pero el Padre me envió en esta noche como mensajero a decirte, vuelve a casa porque el Señor te está esperando. Dios te bendiga, mi hermano. Amado, a una oración por esa gente que nos están viendo ahí. Gloria al Señor. Yo soy testigo de que Dios restaura. Yo soy testigo de que Dios te levanta y que no hay cadena tan gruesa o tan fuerte que Dios no pueda romper para levantarte. Y yo voy a orar por aquella persona que dejó el santuario. Yo voy a orar por aquellas personas que están lejos de casa, aunque están dentro de la congregación. Dios trajo esta palabra porque Dios pensó en ti, en la condición en la cual tú te encuentras. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En esta noche te ruego, Dios amado, por misericordia. Señor, tú conoces la condición en la que se encuentran esas personas a la cual tú le has traído esta palabra en este momento diciéndole, es necesario que vuelvas a casa. Dios te llama y te dice, vuelve a casa. Señor, te ruego que tú vayas rompiendo toda cadena, que le ayudes, Dios mío, dale la fuerza que necesitan para poder levantarse y restaurar aquello que un día dejaron caer, aquella relación que se perdió por causa de un desliz, de una desobediencia, por causa de una rebeldía, por haber pensado que sin ti se podía vivir, pero que ahora entiende que sin ti no hay forma de vivir. Te ruego, Dios amado, que tú le restaures y le permita encontrar el camino como yo lo encontré y también aquel hijo pródigo pudo encontrar el camino. Señor, los que no tienen fuerza para poder levantarse, te ruego, Dios amado, que como aquella oveja perdida, como aquella moneda perdida, tú salgas a buscarle. Y yo creo que Dios ahora salió a buscar a alguien. Hay alguien con la que Dios está tratando en este momento. Hay alguien que con esta palabra se va a identificar porque Dios te está trayendo a que tú vuelvas a casa. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por la oportunidad. Amén. Todo el que está ahí en este momento, comparta este video, dele like ahora mismo. Usted que ha visto este video hasta el final, dele like. Dele like, active la campanita de notificación y suscríbase. Ungido, ¿cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales y contactarse contigo? Amén. Yo aparezco en Facebook como Luis José Sierra. Si usted ve y ve el perfil, puede ser que hayan otro con ese nombre, pero usted me va a conocer. Amén. En Instagram usted me busca también como Luis José Sierra 08 y mi número de teléfono es 829-426-8245. Reitero, 829-426-8245. Estamos como ministros de la palabra para servir donde se nos necesite. Ha sido un privilegio tenerte aquí, tremenda palabra de parte de Dios. Todo el que está aquí, escriba aquí, vuelve a casa. Dios ha tratado con la gente que están ahí. Y si Dios ha tratado contigo, amén, y este video ha sido de bendición para ti, y te quieras arrepentir, repite de oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no haya borrador que lo borre jamás. Yo te acepto como mi Padre, tú acéptame como tu hijo o como tu hija, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Si has escuchado esta oración y has aceptado a Cristo en tu corazón, ve a una iglesia cercana que te quede, donde se predique la palabra del Señor, donde se crea a Jesús como Dios, donde se crea que el Espíritu Santo es el Señor y donde se crea que hay un único Dios que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Solamente tengo que decirte que esto se puso serio.